Muy bien, vamos a empezar con el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, uno de los símbolos de la resistencia frente al gobierno de Daniel Ortega, salió de la cárcel, aunque solo por unas horas. Según han podido confirmar medios locales, el sacerdote condenado a 26 años de prisión por traición a la patria fue sacado de la prisión dentro de una negociación entre el Ejecutivo, el Vaticano y el Episcopado. Sin embargo, esta fracasó después de que se negara a tomar un avión con destino a Roma, donde debía exiliarse. En febrero del 2023, el gobierno de Ortega excarceló y expulsó del país a 222 presos políticos. El obispo Álvarez se negó a abandonar el país y como consecuencia fue sentenciado a más de 25 años de prisión. Muy bien, vamos a saludar desde Costa Rica a Elvira Cuadra, es socióloga y experta también en temas de seguridad, que nos pueda confirmar esta información sobre el obispo Rolando Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, hay varias versiones. Yo había escuchado que él se había exiliado en el arzobispado. Ahora la información, por ejemplo, yo la estoy leyendo acá de Fran Press, que se volvió a encarcelar porque se negó a ser exiliado. ¿Cuál es la información que le llega a usted, que se conoce? Tengo la misma información que manejan ustedes. Efectivamente, lo que se ha manejado públicamente en las últimas horas es que había una negociación abierta entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega para liberar al obispo y la condición que ponía el gobierno de Ortega era que el obispo Álvarez abandonara el país y él se negó. Entonces lo sacaron por unas horas temporalmente de la prisión donde se encontraba y al negarse él a abandonar el país, entonces lo volvieron a llevar de nuevo a la prisión a seguir cumpliendo la condena que le han impuesto los tribunales controlados por Ortega. Elvira, ¿qué hay detrás de estas acusaciones de traición a la patria? Todo aquel que sea opositor, sea un religioso, un activista o un miembro de un partido opositor, ¿puede ser considerado tan alegremente como traidor a la patria de manera tan arbitraria en Nicaragua? Efectivamente, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pues han estado utilizando este argumento y han construido todo un marco jurídico para legalizar este tipo de procesos arbitrarios y a través de esas leyes castigar desde su punto de vista a las personas que ellos consideran enemigos o adversarios políticos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de las 222 personas que estaban como prisioneras políticas y que fueron desterradas hacia Estados Unidos. Luego, otra lista de 94 personas más que la mayoría de ellas ya estaban exiliadas por riesgo a su vida y a las cuales se les despojó de su nacionalidad, se les confiscaron sus bienes y se les declaró igualmente traidores a la patria. Así es. Eso también ha sucedido con el obispo Álvarez. Así, Elvira, sobre el tema del obispo, porque había también informaciones que no se conocía, nadie lo había visto, no se sabía cuál era su estado de salud. Además, estaba yo leyendo, por ejemplo, que el cardenal Leopoldo Brenes había negado que Álvarez haya sido excarcelado. Y se habla también de la intercepción de Lula da Silva, el presidente de Brasil, para que Ortega pueda dejar en libertad al obispo nicaragüense. Entonces, ¿por qué tantas estas informaciones? Realmente, ¿cuál es su estado de salud? ¿Qué se sabe de él? Pues no se conoce nada sobre su estado de salud, no hay nadie que lo haya visto. El mismo cardenal Leopoldo Brenes dijo que no lo había visto, que sabía de su salud por familiares que lo han visitado, pero no hay nadie que pueda confirmar en qué estado se encuentra ni el lugar donde se encuentra. Realmente hay muchas
noticias sin confirmar en relación con la situación del obispo Rolando Álvarez. El gobierno no informa públicamente sobre su estado y tampoco ha eh, probado o ha accedido a una petición que le han hecho los ciudadanos nicaragüenses, pero también diferentes gobiernos en relación a dar pruebas de vida del obispo. Elvira, quisiera hablar de otro tema vinculado a temas de seguridad. Entiendo que desde el gobierno de Daniel Ortega, bueno, más concretamente quienes lo apoyan en el Congreso, han estado impulsando reformas constitucionales y legales vinculadas a la policía nicaragüense, ¿no? Para quitarle ese carácter apartidista y profesional que ha tenido, bueno, al menos en el papel, la institución, a pesar del control que tiene Daniel Ortega sobre ella. Pero ¿por qué se quiere cambiar esta realidad también en el papel, cuando ya estaba cambiada en la realidad? ¿Qué es lo que motiva este cambio legal y constitucional? Hoy por la mañana la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, aprobó en lo general una reforma a la Constitución y a la ley específica de la policía, donde uno de los puntos centrales tiene que ver con la definición de la naturaleza de la institución. Esto hace parte de un proceso que yo he denominado la institucionalización del Estado policial, que es un estado permanente de vigilancia y de control, de coerción sobre la ciudadanía nicaragüense que se ha impuesto desde 2018. Y este estado policial o su institucionalización ha sido un proceso que está en curso desde finales del año 2020 y tiene como dos líneas principales. Una que es la creación de un marco jurídico que legaliza precisamente todas esas decisiones vinculadas con este sistema de vigilancia y control sobre la ciudadanía, y la otra, la reorganización de instituciones estatales para que respondan a esa misma propósito de control y de vigilancia. Lo que ha sucedido con la policía es parte de ese proceso. Entonces, aunque ya la institución estaba controlada directamente por Ortega, pues ahora lo que han hecho es dotarla de una legalidad con la reforma a la Constitución y la reforma a la ley de policía. Y básicamente, pues sí cambia la naturaleza del aparato policial, que estaba definido como un cuerpo armado de naturaleza civil, y ahora lo convirtieron en un cuerpo armado sin esa connotación civil, y eso significa que puede ser militarizado. Claro, entonces esa modificación es que la policía es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República, es decir, a Ortega, o sea, actúa para él. Sí, eso quiere decir básicamente, pues en todo sistema democrático, las instituciones de defensa y seguridad generalmente tienen como jefe supremo al presidente o a la figura presidencial, pero entre el presidente o el ejecutivo y la jefatura de cada una de esas instituciones hay un sistema de instituciones que supervisan y controlan que no haya extralimitación en esa línea de autoridad. Pues en Nicaragua eso se eliminó en el año 2014 cuando se aprobó la ley de policía que está vigente actualmente, y en esta reforma que acaban de realizar hoy por la mañana se refuerza esa línea de autoridad entre la presidencia y la jefatura de la policía. Elvira, ¿por qué en esta reforma legal se introduce una pena para los policías que abandonen el servicio considerando la deserción? ¿Hay un problema de abandono de servicio por parte de la policía? O sea, ¿hay un abandono creciente por parte de los policías de Nicaragua? ¿Y por qué se toma esta decisión? ¿Acaso se teme que el aparato de control social y político de este Estado policíaco, como lo has definido, se pueda debilitar?
Evidentemente sí, hay un temor de que suceda eso. Recientemente, en los últimos meses, se han conocido una serie de casos de oficiales de policía que han abandonado la institución y que incluso han salido del país buscando asilo en Estados Unidos porque ya hay mucho descontento dentro de las filas policiales porque pues la institución es una de las instituciones principales en esta política de seguridad de Ortega, de control y vigilancia sobre la ciudadanía, que además implica constantemente la violación de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos. Entonces, hay efectivos policiales que se han negado, que no quieren eh, formar parte de ese sistema y han abandonado la institución. Claro, y además en el juego eso sumando al tema de traición a la patria, lo de la persecución a muchas personas, ya no hay libertad de expresión. Poco a poco se está cerrando la sociedad, ¿no es cierto?, los derechos que tiene toda ciudadanía. Pues cada vez hay una radicalización más fuerte del régimen autoritario, de la tendencia autoritaria en Nicaragua. Y sí, pues esto que ha sucedido, tanto la insistencia en mantener prisionero al obispo Álvarez como estas reformas a la Constitución y a la ley de la policía, pues hacen parte de esa radicalización autoritaria. Elvira, hemos visto que ha habido, se han tomado una serie de medidas. Bueno, hemos hablado del caso de la policía, de la persecución a las autoridades de la iglesia, de la persecución a la oposición, básicamente convertir a cientos de nicaragüenses en apátridas, retirándoles la nacionalidad y confiscándoles sus bienes. ¿Cuáles son los espacios que todavía le quedan tomar a Daniel Ortega para poder consolidar su régimen, ¿no? Porque parece que cada vez quedarán menos espacios. Sí, ciertamente, cada vez hay menos espacios. Ortega se enfrenta a una situación en este momento en la que además hay un proceso de erosión acelerada de su base de apoyo político. Cada vez son menos las personas que lo apoyan. Las pocas encuestas de opinión que se han podido realizar en los últimos meses así lo demuestran, pero además eso se puede observar en la cantidad de funcionarios públicos de instituciones sensibles como el Poder Judicial, como la policía y otros funcionarios más que abandonan al país y se van buscando refugio en otros países, principalmente Estados Unidos. Ortega está reconfigurando su círculo de confianza y su círculo de lealtades. Hay un recambio en las personas y entre la ciudadanía se está generando un río subterráneo de descontento que ya es bastante caudaloso, pues para usar una figura que sea, digamos, comprensible. Eh, eh, esa falta de apoyo, esa falta de legitimidad, pues entonces lo ha llevado a cada día radicalizar su régimen autoritario para poder mantener el control del poder que todavía mantiene en Nicaragua. Muy bien, muchísimas gracias pues a Elvira Cuadra, y socióloga y experta en temas de seguridad de Nicaragua. Ella desde Costa Rica nos ha atendido. Muchas gracias por estar en Geomundo.